Centro Cristiano Amigos. Qué gusto volver a verles, qué gusto estar con ustedes nuevamente, compartiendo la palabra del Señor. Quiero agradecerle a Dios, agradecer a nuestros pastores también, Omar y Elsa, la oportunidad, la bendición de compartir. El día de hoy, bueno, pues ellos no están con nosotros, están trabajando, están arreglando algunos asuntos, pero bueno, nosotros mientras nos gozamos y recibimos de la palabra del Señor. Amén. Sean bienvenidos a esta iglesia, a su casa, a su familia. No sé si alguien nos visite por primera o segunda ocasión, que levante su mano, por favor. ¿Alguien nos visita el día de hoy? Mira, aquí tenemos una pareja, allá tenemos otra dama. Por favor, vamos a darles un fuerte aplauso. Sean bienvenidos, esta es su casa, su familia. La verdad que estamos agradecidos con el Señor por contar con su presencia. Y bueno, el santo Dios, ya nada más esos minutos me quedan. Miren, nomás pisé el lugar y ya se fue la media hora. Pero bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor. ¿Ha venido a recibir palabra de Dios? A ver, levante su mano. ¿Cuántos han venido a recibir algo de Dios? Ok, le tengo noticias. El día de hoy también Dios está esperando algo de usted. No sé, se fueron los amenes. Yo pensé que iba a decir amén, aleluya, pero bueno. Vamos a entrar en tema. El día de hoy quiero compartir algo contigo rápidamente que el Señor ha puesto en estos últimos días en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Y quiero hablar acerca de la transformación. Diga conmigo, la transformación. La Biblia dice allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria. Entonces, esto denota, amados, que en nuestra vida hay una transformación continua. Desgraciadamente, amados, es verdad, Dios transforma, pero Satanás deforma. Dios transforma, pero Satanás deforma. Desde el momento en que el ser humano se desconectó de Dios, allá en el huerto del Edén, ¿se acuerda? El hombre pecó, el hombre se desconectó de Dios. Hubo esa desconexión con su propósito, con su asignación, y la vida del ser humano se deformó. Posteriormente vino Jesucristo para restablecer esa conexión, y la Biblia dice que ahora tú y yo, a pesar de que vivimos en un mundo caído, en un mundo de oscuridad, somos transformados de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Ahora, el día de hoy mi tema es: tu intención atrae la transformación. Pero antes de que leamos nuestra base bíblica, quiero decirte algo, que no es lo mismo. Escucha, no es lo mismo cambio que transformación. No es lo mismo. Es verdad, en una transformación viene aplicado el cambio, sí, pero el cambio, amados, viene impreso desde afuera. Hay un factor externo que lo genera. Puede ser alguien que te ama, puede ser alguien que te dice que hay que cambiar o que tenemos que cambiar. Pero también seamos realistas, amados, que todo cambio genera resistencia. No a todos, no siempre nos gustan los cambios. A mí en lo personal no me gustan los cambios. Pero te tengo noticias. Todos los días existen cambios. Cambios en nuestra persona. Si tú te fijas, no es lo mismo como tú te veías hace un año atrás, ¿cierto o no? El otro día estaba viendo unas fotos y gloria a Dios, me veía cuando todavía tenía pelo. Bueno, más del que tengo, ¿verdad? Pero son cambios que van ocurriendo en la vida del ser humano. Pero ahora, la transformación. ¿Qué es la transformación? El cambio lo genera algo externo. Por ejemplo, a los muchachos tienen que cambiar cuando su mamá les dice que tienen que tender la cama, que tienen que ser diferentes, que tienen que trabajar, que tienen que ponerse la pila. Se genera un cambio externo, y a veces aunque no lo quieras.
Pero una transformación es diferente, porque la transformación en la gente es interno. Es cuando tú decides hacer un cambio sin que nadie te lo pida. Entonces, cuando el ser humano decide traer cambios a su vida por amor, por lo que tú quieras, entonces ocurre esa transformación, porque hay una intención del ser humano en ser diferente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces el cambio lo genera algo externo, la transformación lo genera mi intención. Diga conmigo, mi intención. ¿Sí? Ahora, hay gente que su intención, en lugar de ser transformada, es ser deformada. Porque también eso se puede, o también eso ocurre. Pero nosotros entendemos que necesitamos ser transformados, ¿cierto o no? La Biblia dice en Proverbios, en el capítulo 4, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero compartirte contigo algo, hablar acerca de un hombre que fue transformado, que fue procesado. Este hombre duró en su proceso aproximadamente 18 años. Y lo hemos escuchado en muchas ocasiones, en muchas predicaciones. Nos han hablado acerca de este hombre llamado David. ¿Se acuerda de David? Hace algunas semanas Alex nos predicó acerca de David. Enseguida, a los 8 días, el pastor también nos habló algo de David. Y hoy vamos a ver algo de David. Vamos a tomar una serie de este hombre. La verdad, la vida de David a mí me apasiona, me gusta. Es un personaje que en lo personal he aprendido bastante de él. Y quiero que me acompañes, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 1 y de ahí nos vamos a pasar al versículo 10 y 13. ¿Sí? Vamos a leer rápidamente. Versículo 1. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Note esto, amados. Esto es lo que Dios le está diciendo al profeta Samuel. Le está diciendo: me he provisto porque he elegido a uno de sus hijos, no para que sea el rey, dice ahí textual, para que sea mi rey. Ahora, nos pasamos al versículo 10, dice: de la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Diga conmigo: Dios sigue transformando vidas. Vemos entonces la vida de David. David, cuando fue ungido en este pasaje, era un adolescente, era un jovencito. Pero para llegar al punto o a la asignación o al propósito que Dios tenía para este jovencito, tuvieron que pasar aproximadamente 18 años. 18 años de proceso, 18 años de transformación, 18 años donde él tenía una intención en su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque es la única persona en la Biblia que Dios dice que tenía un corazón conforme a su corazón.
¿Por qué? Porque David estaba trabajando, estaba en el campo, estaba en el anonimato, estaba cuidando las ovejas de su padre, donde nadie lo veía, donde nadie se daba cuenta lo que hacía. Pero este joven, este chico, tenía la intención de adorar a Dios, tenía la intención de ser fiel a Dios y tenía la intención de honrar a sus padres. Había una intención en David. Por eso el Señor dice que él tenía un corazón conforme a su corazón. Porque David no era un hombre perfecto. Es verdad, David se equivocó, David pecó, así como tú y como yo. Pero él tenía la intención de siempre agradar a Dios. Y cuando la regaba, David pedía perdón. ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? Tal vez se lo estoy recordando, pero hablando de la transformación de este hombre, la transformación es un cambio con sentido que lleva un propósito. El sentido es la fuerza que nos transforma y el sentido está basado en el amor. ¿Sabes? Si tú no amas a Dios, difícilmente vas a sufrir una transformación de parte de Él. ¿Sabes por qué? Porque el primer punto que quiero presentarte para que seamos transformados, para que seamos hechos a imagen de Dios, es que tú y yo necesitamos obedecer. Di conmigo, obedecer. Tal vez no nos guste mucho, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta obedecer? Y más cuando nos mandan cosas que no nos gustan. ¿Sabes? Cuando yo estaba niño, cuando yo estaba chiquito, no hace mucho, perdóneme, pero no hace mucho, ¿a cuántos sus papás los mandaron a las tortillas? Levante su mano. Y luego si había molida doble, Padre del cielo. Ahora los chicos no saben qué es eso. ¿Por qué? Porque vas a la esquina y compras ahí encuentras las tortillas. Anteriormente no. Tenías que ir a la tortillería y si había molida doble era una fila impresionante. Y luego yo recuerdo, yo soy el más chico de mi familia, así como David, trigueño, güero, de ojo azul, usted me ve, bueno. Y yo me acuerdo que mi mamá me mandaba a comprar las tortillas. Y sabe, de servilleta casi me daba una sábana porque tenías que comprar como 6 o 7 kilos para toda la familia. Antes las familias eran numerosas, ¿cierto o no? Y santo Dios, eran unas filas impresionantes. Y era algo que a mí no me gustaba. Era algo que me causaba algo dentro de mí. Que muchas veces cuando nos mandan ese tipo de cosas, amados, sentimos. Y muchas veces renegamos. Y yo decía, ¿por qué no va mi hermana? Ni está haciendo nada. Pues yo tampoco, ¿verdad? Pero ella era primero. Yo decía, ¿por qué no va ella? Y solamente mi mamá me decía, porque te estoy mandando a ti. Y tenía que ir. ¿Sabes? Hay muchas veces que Dios a ti y a mí nos manda cosas que no nos gusta que hagamos. Que tenemos que perdonar, que tenemos que amar, que tenemos que abrazar a la gente que está a nuestro alrededor. Y más si el que está a tu alrededor te cae gordo. Pero tenemos que amarlo, ¿sabes? Ese es el proceso de transformación. Para que la mano de Dios intervenga en nuestra vida, necesitamos obedecer. Porque, ¿sabes? La obediencia es mejor que los muchos sacrificios. La obediencia le agrada más a Dios que todo lo que tú puedas hacer en tu vida por los demás. Necesitamos ser obedientes. Y entendemos, amados, que entonces en la obediencia está la bendición. Si usted quiere saber los beneficios de la bendición está impresa en la palabra de Dios, allá en Deuteronomio. Cuando usted y yo obedecemos. David, dice la Biblia, que fue
hacer el mandado de su padre. Isaí tomó a David y le dijo: ¿sabes qué? Toma esta canasta con estos panes, llévaselos a tus hermanos, y toma estos quesos y dáselos al capitán. Ve cómo están tus hermanos y tráeme el reporte. ¿Tú crees que David, si se hubiera puesto como nosotros a veces nos ponemos y decirle: oye, ¿y tú qué? ¿Por qué me mandas a mí? ¿No viste que hace algún tiempo vino el profeta y me ungió como rey de Israel? ¿Por qué me mandas a mí? Que vaya otro. Mas sin embargo, ¿sabes? David obedeció. Y escucha esto, escucha. David, obedeciendo a su padre, tomó una canasta de comida. David se fue con comida. Pero ¿sabes? Esa obediencia lo llevó a ir con comida, pero regresó con la cabeza del gigante en su mano. ¿Sabes? Te tengo noticias. La obediencia abre la puerta de la bendición. La obediencia de David lo llevó a que se abriera la puerta del palacio. Si tú y yo somos obedientes, si tú y yo obedecemos a Dios, estoy seguro que las puertas de tu palacio se abrirán de par en par para ti. Alguien que adore a Dios, alguien que le dé la gloria y la honra al Señor. Necesitamos ser obedientes y ser responsables. David era responsable. Quiero dejarte por cuestiones de tiempo que tú leas en tu casa el capítulo 16 y capítulo 17 de Samuel, y te vas a dar cuenta que David fue obediente, pero también fue responsable. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo ya el rey Saúl era atormentado por un mal espíritu. Y cuando Saúl fue atormentado por un mal espíritu, le dijeron: consigue a un músico que toque para ti y que tú tengas paz. Entonces un siervo de Saúl se acerca y le dice: Señor, yo conozco a un joven hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa, y le dan las características de David, que es vigoroso, que es guerrero y que es temeroso de Dios. Entonces Saúl contrata a David. Pero me llama la atención porque ahí en tu Biblia tú vas a leer, escucha, que cuando David iba con Saúl a tocar el arpa, dice la Biblia que David iba al palacio y regresaba con su padre y le ayudaba con las ovejas. O sea que David tenía dos trabajos. Él siempre fue responsable. Y cuando fue a llevar esa canasta, dice la Biblia que dejó las ovejas al cuidado de otro pastor. Entonces David era obediente y era, ¿cómo? Obediente y responsable. ¿Sabes? Cuando tú obedeces es porque estás haciendo algo que te pidieron. Esa es la obediencia. Pero la responsabilidad es hacer lo que tienes que hacer aunque nadie te lo pida. Están muy callados. Esa es la responsabilidad, amados. Hacer lo que a mí me corresponde hacer aunque nadie me lo pida. David estaba en el anonimato. David nadie lo veía, nadie lo mandaba. A David dice la Biblia que él se levantó de mañana y se fue a llevar lo que su padre le había mandado. Entonces David era responsable y era obediente. Yo no sé, amados, cómo andemos tú y yo con nuestra responsabilidad y con nuestra obediencia. Yo no sé cómo estés tú, pero sabes, en la palabra de Dios tenemos tanta instrucción de parte de Dios, tenemos tantas cosas de parte de Dios que muchas veces tú y yo dejamos pasar por alto, que le damos la vuelta a la página. Pero que es una instrucción para nuestra vida y que Dios está demandando de ti, de mí, obediencia y responsabilidad. No podemos pasar por alto la instrucción de Dios. Necesitamos, amados, estar ocupados. Jesús dijo:
No sabes que estoy ocupado en las cosas de mi Padre. Tú y yo estamos aquí con un propósito. Tú y yo estamos aquí con una asignación. Y necesitamos, amados, estar trabajando, estar ocupados, estar desarrollando lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la mente desocupada es un laboratorio del diablo. Porque si tú no tienes en qué ocuparte, Satanás va a poner ocupación en ti. Y pregúntale a David, lee tu Biblia. David en tiempo de guerra, dice la Biblia que se quedó en su palacio. Todos andaban allá en la guerra, todos andaban peleando, pero él se quedó de ocioso en su palacio. ¿Sabes? Hay muchas veces, amados, que nosotros nos quedamos de ociosos. Y como estamos aburridos, como no sabemos qué hacer, el diablo siempre tendrá una chambita para ti, para mí. Y a David le pusieron una muchachona ya que se estaba bañando. Y yo no sé a ti qué te ha puesto el diablo. Pero muchas veces, amados, por tener nuestra mente desocupada, por estar sin hacer nada, el diablo llega, nos pone trabajo, y eso, en vez de llevarnos a una transformación, nos lleva a una deformación. La familia de David, por esa situación, sufrió graves consecuencias. Amados, la desobediencia no solamente te afecta a ti, sino afecta a tus futuras generaciones. ¿Alguien que diga amén? Número 2, porque el tiempo se nos va. David entonces era obediente y era responsable. David también era un hombre que hacía las cosas, diga conmigo, con excelencia. Excelencia. La Biblia dice que David estaba en el anonimato. Es más, hicieron un llamado para todos los hijos de Isaí, y David no estaba ahí incluido. Él tanto estaba en el anonimato que tal vez al papá se le olvidó que tenía el hijo menor. Pero dice que no lo llamaron. Y cuando llega el profeta le dice, oye, ¿son todos tus hijos? Y él dijo, me acuerdo que tengo el más chiquillo. Como dicen aquí, ¿verdad? Yo creo que Isaí era mexicano. Dijo, la gorda del perro, la gorda del chucho. Tengo al más pequeño. Y le dijo, tráelo. Pero ¿sabes? Hay algo que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque debemos de hacer las cosas con excelencia. ¿Sabes? El diablo ha distorsionado la excelencia. Tanto ha sido distorsionada que nos ha mandado a la mediocridad. Dios es un Dios excelente, ¿cierto o no? Pero nosotros, amados, nos hemos tirado a la mediocridad, hacer las cosas a medias, ¿cierto o no? Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos nos hemos propuesto a comer más saludable para bajar de peso? ¿Y cuántos los hemos logrado? ¿Cuántos hemos pagado un año en el gym y solamente fuimos un mes? Dejamos las cosas a medias. ¿Cuántos nos hemos propuesto a servir a Dios, a trabajar en su obra, y dejamos las cosas a medias? ¿Cierto o no? Escucha, hay algo importante. La excelencia no tiene que ver con que alguien más te lo pida. La excelencia es una decisión personal. Que yo decido ser excelente. ¿Sabes? Saúl contrató a David para que tocara su arpa. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Pero escucha, si te quedas nada más con esto de la prédica, con eso es suficiente. Y si quieres, apúntalo, googléalo, como tú quieras, súbelo a las redes sociales.
Pero ¿sabes? David no se preparó para tocarle al rey. David fue llamado para tocarle al rey porque estaba preparado. Hay muchas veces, amados, que nosotros queremos prepararnos porque tenemos las cosas ya encima. Pero David, porque estaba preparado, fue a tocarle al rey. No se preparó para tocarle al rey. ¿Sabes? Las oportunidades en el ser humano llegan, pero necesitamos, amados, estar preparados, ser excelentes en lo que nosotros hagamos. Dios hace lo imposible, pero nosotros necesitamos hacer lo posible. Dígale al que está a su lado: haz lo posible, aplícate, sé excelente en lo que haces, sé excelente. David no se preparó para trabajarle al rey. David le trabajó al rey porque él estaba preparado. Y te tengo noticias: a mayor excelencia, mayor oportunidad. ¿Quieres oportunidad en la vida? ¿Quieres que se te abran puertas? Sé excelente en lo que haces. Prepárate. Prepárate. Porque muchas veces, amados, queremos que Dios nos lleve a las naciones, queremos predicarle a miles, pero no nos preparamos. Nos comportamos como los chicos cuando van a la escuela. Ay, Señor, que se le olvide al maestro hacer el examen, que no lo haga porque no estudié. Y luego dice: pedimos oración para que Dios nos ayude a contestar el examen. ¿Sabes? Dios ya hizo su trabajo. Te toca a ti hacer el tuyo. Nos toca a nosotros prepararnos. Nos toca a nosotros ser excelentes en lo que hacemos. A mayor excelencia, mayor oportunidad. Y por último, David era obediente, David era responsable, David hacía las cosas de una manera excelente. Y por último, Dios transforma tu vida cuando tú honras a Dios, cuando tú pones a Dios en primer lugar en tus proyectos, en tus asignaciones. ¿Sabes? Desgraciadamente, amados, dentro de las iglesias hay mucha gente que en lugar de poner a Dios en primer lugar, lo ponemos en último lugar, y como un genio de la lámpara cuando necesitamos un favor, cuando necesitamos que Dios nos ayude porque estamos con el agua hasta el cuello. ¿Sabes? El honrar a Dios es darle el primer lugar en nuestra vida. La honra quiere decir o significa darle el valor a algo o a alguien. ¿En qué lugar está Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar le estamos dando a Dios? ¿Es el primer lugar en nuestra vida? Y si tú quieres saber, amados, en qué lugar tienes a Dios o qué está tomando el primer lugar en tu vida, analiza esto. ¿En qué estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo el mayor recurso en tu vida? ¿A qué le dedicas más tiempo? Es más, cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Y a mí me ha pasado. Y yo sé que a muchos les ha pasado también y lo están experimentando. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos es checar a ver cuántas notificaciones tenemos en el teléfono. ¿Cierto o no? ¿Cuántos mensajes tenemos? ¿Cuántos WhatsApp de los desvelados nos mandaron a medianoche? ¿Sabes? Eso denota en qué lugar tenemos a Dios tú y yo. Porque Dios, amados, tiene que ser el primer lugar en nuestra vida.
¿Sabes? No es posible, amados, no es posible que nosotros digamos que honramos a Dios y nos pasamos 5 horas en las redes sociales y solamente oramos si nos acordamos cuando vamos a comer. No podemos decir que honramos a Dios, porque entonces Dios no es el primer lugar en mi vida. Dios no es el primer lugar en tu vida. ¿En qué estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo? Necesitamos, amados, ser conscientes de esto. Hay una transformación en nosotros. Necesitamos, amados, honrar a Dios. ¿Sabes? David, aún en ese anonimato, en ese lugar donde él estaba solo, él honraba a Dios. Y yo te pregunto en esta noche, quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Con esto quiero cerrar, con esto quiero terminar para irnos temprano a cenar. ¿Cuántos dicen amén? El pastor nos encomendó que termináramos pronto y hoy quiero terminar rápido. Pero quiero hacerte esta pregunta. David, en esos momentos donde él estaba solo, en esos momentos donde nadie lo veía, él era íntegro con Dios. Él recibía la revelación y recibía esa instrucción para escribir esos salmos preciosos que hasta la fecha a nosotros nos bendicen. Pero amados, yo te pregunto, en esos momentos donde tú y yo estamos solos, en esos momentos donde tú y yo cerramos la puerta de nuestra recámara, en ese momento de intimidad, ¿para qué lo utilizamos? Tú y yo lo sabemos. Verdaderamente, en esos momentos honramos a Dios. En esos momentos le somos fiel a Dios. En esos momentos tenemos esa conexión de Dios. O lo que hacemos en esos momentos de intimidad, en esos momentos donde nadie nos ve, en lugar de estar transformándonos, nos están deformando. Porque sabes, el diablo utiliza esos momentos de soledad para poner en tu mente, para poner ante tus ojos cosas que en lugar de transformarte te deforman. Pensamientos que en lugar de conectarte con Dios te desconectan. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Servirle a Dios, serle fiel a Dios. Si esa es tu intención y pones en práctica tu obediencia, tu excelencia, tu honra a Dios, yo estoy seguro que tú lo lograrás. Porque eso es lo que Dios está anhelando de ti. Yo te preguntaba hace un momento, ¿cuántos esperan de Dios algo? Y todos levantamos nuestras manos. Pero sabes, Dios también está esperando de nosotros eso. Y para que nosotros, amados, veamos la intervención de Dios en nuestra vida, necesita nuestra intención. Porque Dios es un caballero. Y Dios va a actuar cuando tú se lo permitas. Dios es todopoderoso, sí. Dios lo puede hacer aunque tú no quieras, sí. Pero en su voluntad está en que tú lo decidas. Porque de otra manera pudiera haber creado robots que hicieran lo que a él le placiera. Pero sabes, Dios no creó robots. Dios creó hijos con una intención en el corazón. Y qué bonito, qué padre sería que Dios dijera: todos mis hijos de Centro Cristiano Amigos tienen un corazón conforme
a mi corazón. Que la intención de su corazón es agradarme. Yo no sé cómo sea tu situación. Yo no sé si has estado batallando en tu obediencia. Yo no sé si has estado dejando las cosas a medias. Yo no sé cómo sea tu vida. Lo que sí sé es que Dios quiere obrar una transformación en ti. Y si necesitas que Dios transforme tu vida, que Dios vaya llevando tu vida de gloria en gloria y de victoria en victoria, yo quiero invitarte, cierra tus ojos un momento y levanta tus manos. Si tú necesitas ser transformado, yo necesito ser transformado. Yo necesito que Dios me ayude porque hay cosas en mi vida que yo no he podido dejar, que yo no he podido soltar. Pero sabes, hoy el Espíritu Santo está aquí para romper cadenas, para liberar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, y venimos delante de tu presencia, Señor, con la intención en nuestro corazón de agradarte, de serte fieles. Es verdad, Señor, muchas veces hemos tropezado, hemos caído, te hemos fallado, Señor, hemos hecho lo malo delante de ti. Pero dice tu palabra, Señor, que si venimos delante de ti reconociendo, Señor, nuestras culpas y nuestras fallas, tú eres fiel para perdonarnos, Señor, y que tú tomarás esas faltas y esos pecados, Señor, y los llevarás a lo profundo de la mar y nunca más te acordarás de ellos. Señor, ayúdanos para ser obedientes, Señor. Existe la intención en nuestro corazón. Danos fuerza, Señor, para ser obedientes, para aceptar tu palabra, para aceptar tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser excelentes, así como tú nos llamas a hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, para honrarte a ti, para ser personas honorables, Señor. Personas, Señor, que aquí y en todos lados, Señor, seamos, Señor, esa luz, Señor, delante de los demás. Ayúdanos, Señor, y te pedimos para que tú nos perdones, Señor, porque muchas veces hemos fallado, muchas veces hemos cometido errores, pero hoy entendemos, Señor, que tú, Señor, transformas nuestra vida cuando nuestra intención en nuestro corazón es servirte, es serte fiel. Y hoy, Señor, tenemos esa intención en nuestro corazón y en nuestra vida. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando maravillosamente en nosotros. Señor, te damos el control a ti. Te damos el control a ti, Señor. Y abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú obres maravillosamente en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor. Que le diga: Señor, gracias porque tú sigues obrando, Señor, en mi vida a través de los procesos. Centro Cristiano Amigos.